gusto a mi compañera, a mi colega periodista Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Nancy, bienvenida a Sin Censura, ¿cómo estás? Hola Toño, buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Muy buenas tardes. Y bueno, pues Nancy hoy tuvo una participación muy interesante en la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Intervención en la que la doctora a grandes rasgos le dice que no va a buscar juicio político, no va a buscar de ninguna forma eh, consecuencias para esos 8 ministros, esos muy cuestionables y los mismos de siempre, 8 ministros que se le han pasado haciendo determinaciones controvertidas, para el pueblo de México, en contra del pueblo de México, a pesar de que, bueno, Nancy le decías, es que sí se configura el delito de corrupción con lo que están haciendo, sí podría haber un juicio político. La doctora Claudia Sheinbaum te dice, yo lo que no quiero es que esto se convierta en una trampa, no vamos a caer en la trampa de que piensen que somos autoritarios y que lo puedan utilizar de alguna otra forma como precedente. Hace rato, Nancy, aquí en Sin Censura, el consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, nos planteaba que efectivamente están configurando una especie de planteamiento con organismos internacionales para que digan, para que se hagan los perseguidos políticos. Y esta, efectivamente, como tú lo planteabas, es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, el gobierno y el poder legislativo no van a denunciar o no van a buscar el juicio político en contra de estos truanes, de estos marrulleros y mafiosos ministros, pues sí podrían provocar una crisis constitucional al detener la reforma judicial, hacer que el poder legislativo no acate la determinación y ahí también le entrarían los poderes fácticos internacionales. ¿Qué nos puedes decir de esto, Nancy? Sí, fíjate que es un momento muy, digamos, crítico para el país, porque por una parte sí puede ser solamente una estrategia de parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de estos 8 ministras y ministros que están aliados en un bloque que atenta siempre contra los intereses de. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pues en realidad estamos ante un régimen represor y el peor gobierno del mundo en sus primeros días. Eso puede ser, o sea, ese escenario es posible, el que plantea la doctora Sheinbaum, pero también puede ser otro escenario donde ellos se sientan y además se arroguen esta facultad suprema como si estuvieran por encima del resto de los poderes de la Unión, del Ejecutivo y del Legislativo, pero sobre todo por encima de la voluntad popular. Una voluntad popular que se expresó el pasado 2 de junio, que para nadie fue un secreto que existía el plan C y que el plan C consistía desde el primer minuto en que se planteó en la reforma al Poder Judicial. Entonces puede ser este otro escenario donde en realidad se sientan totalmente impunes justamente porque pues mantienen esta, digamos, presión de decir el régimen autoritario, el régimen dictatorial, y entonces se sienten totalmente impunes y de verdad están planteando un golpe de Estado desde lo judicial, que eso es justamente lo que denuncian ayer 2 de las 3 ministras que se pronuncian en contra de esta decisión, que son Lenia Batres y Yasmín Esquivel, y abiertamente lo dicen con todas sus letras. O sea, esto estaría configurando ya un golpe de Estado, porque además es anticonstitucional, o sea, no tiene ninguna herramienta constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer lo que hizo ayer. Y en segundo punto, además se configuran otros ilícitos como es el de el conflicto de interés, que para decirlo claramente es cuando son juez y parte las personas, ¿no? En este caso son juez y parte los que presentan esta, digamos, este recurso o esta controversia, porque son jueces y magistrados que por voto popular deben ser electos, porque eso es lo que fue el mandato popular el pasado
2 de junio con esta mayoría que hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum pues nos recordaba, ¿no? Estos 35.9 millones de votos, casi 36 millones de votos que obtuvo en las urnas, pues son para garantizar el plan C, o sea, para garantizar que no solo se ganara la presidencia de la República, que eso ya se sabía que pues lo iba a obtener en Morena, sino también para garantizar que se iba a tener el Congreso, o sea, la mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Entonces, esto no tiene ningún precedente, es como lo dijeron las 2 ministras, o más bien las 3 ministras, porque en eso coinciden, que no hay ninguna justificación constitucional para que entre la Suprema Corte a revisar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, y al mismo tiempo hay un conflicto de interés claramente porque son juez y parte, porque a ellos lo que están defendiendo son sus propios privilegios, es el manejo del dinero a través de fideicomisos, es todas estas prebendas que tienen y sobre todo sus cargos. Y pues también para ubicar un poco por qué están siendo acompañados por trabajadores del Poder Judicial, porque a veces se piensa solo porque hay manipulación. No, no es solo porque hay manipulación, es porque a nivel, sobre todo de secretarios de cuenta, en el Poder Judicial, en tribunales y en juzgados, es donde está el mayor número de nepotismo, es decir, donde las familias meten a sus hijos, a sus sobrinos, a sus padres, a sus suegros, a sus yernos, a sus nueras, donde está el mayor número de familias enquistadas en el Poder Judicial, son en estos niveles. Entonces, no es tanto que se les diga, a ver, no se te va a quitar tus derechos laborales. No, el tema es que eso es irregular. El nepotismo es otro delito de corrupción. Entonces, tenemos varios delitos de corrupción en este Poder Judicial que evidentemente no se va a revisar a sí mismo, pero bueno, lo que me contesta la presidenta Sheinbaum es muy clara en eso de que no va a haber acciones y no necesariamente se genera impunidad, es justamente que en realidad no se les va a conceder este escenario que estarían buscando, que es ya el análisis que la doctora tiene, me imagino yo ya con insumos de inteligencia, porque hay que recordar que ella cuando asume el Poder Ejecutivo Federal, pues ya tiene a su mando también no solo, digamos, las Fuerzas Armadas, sino sobre todo las áreas de inteligencia. Entonces, quizá ya esto viene desde una evaluación con los aparatos de inteligencia, que solo se trata de un amago para impulsar esta narrativa de la dictadura y con ello buscar asestar ahora sí un golpe de Estado real, ¿no? Entonces, lo que dice la doctora es que no se frena el proceso de la reforma judicial, va a haber elecciones y en realidad va a ser así como pues tú no tienes la razón, esto no es constitucional, esto no es legal, no se te van a abrir procesos ni en la Cámara, ¿no? Lo que sería juicio político, y tampoco procesos de otra naturaleza, porque cuando son delitos de corrupción, pues también se pueden iniciar acciones desde el Ejecutivo que le pida a la Fiscalía General de la República, particularmente a su Fiscalía Anticorrupción, que revise estos casos. Pero ella lo que dice es no, porque estaríamos cayendo en su juego. Sin embargo, también el mensaje que manda es muy claro, no tienen la razón, los conmina un poco a que, bueno, ya hicieron esto de ayer, pero todavía no entran a la discusión de fondo, a que en la discusión de fondo rectifiquen y pues ya asuman que pues no tienen nada que hacer, porque eso no es legal. No es legal, Nancy, pero insisto, tienen mayoría ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le pido al equipo que por favor nos grabe con esto. Tienen mayoría ahí en la Suprema Corte de Justicia, son 8 contra 3. Muchas veces han tenido determinaciones que van claramente en contra de la ley y a pesar de que en las cámaras de senadores y de diputados ya han advertido que si hacen una determinación en contra de la reforma judicial no la acatarán, pues sí tendremos la problemática de tener, pues vamos, una crisis en la que seguramente utilizarán esos organismos internacionales, seguramente intervendrán satanizando a este gobierno y a sus instituciones, asegurando que, como tú mencionas, no son los gobiernos tiránicos de Claudia Sheinbaum, el autoritarismo
en su máxima expresión y la represión. Yo soy de la idea, como tú, de que efectivamente debería haber un juicio político. ¿Y qué más da que opinen lo que opinen en otros países? Porque podemos ver el caso de Venezuela. En Venezuela, cuando sí había precedentes para cuestionar esa elección, porque nunca se presentaron las supuestas actas, pues de todos modos, al fin y al cabo, el presidente Maduro se quedó como el presidente Maduro, y hasta está celebrando ahora en octubre la Navidad de Venezuela. Pues aquí tenemos mucho más fuerza y es una presidenta que no solamente es respaldada por el pueblo, sino también por las Fuerzas Armadas. Para cerrar, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Nancy? Pues mira, yo lo que creo es que en la evaluación que tiene ya la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se puede ignorar, como se ha hecho hasta ahora, estas pues ilegalidades. Es decir, no hay que olvidar que desde antes de que esto ocurriera, es decir, lo que pasó ayer en el pleno de la Suprema Corte, donde 8 ministros y ministras encabezados por Norma Piña pues dan entrada a este recurso. Desde antes ya algunos jueces y magistrados habían estado extendiendo estos amparos o algunos otros recursos legaloides en realidad, contra la reforma judicial, como primero en un momento que el Congreso no lo votara, ¿no? En un segundo momento que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación, o que los gobiernos estatales no votaran al respecto, perdón, los congresos estatales no votaran al respecto, y así, o sea, todas esas estrategias que han estado en la ilegalidad rayando en lo delincuencial, pues en realidad no se han tomado en cuenta, porque son eso, o sea, son ilegalidades. En ese sentido, lo que creo, Toño y audiencia de Sin Censura, es que lo que va a pasar es que exactamente eso, o sea, se va a ignorar lo que es ilegal, porque a todas luces no es constitucional, y esto que le ponen muchos para bajarle, digamos, el tono al golpe de Estado, de que es inédito o que en realidad nunca había existido un escenario así, pues en realidad es sus mismos fórmulas de la narrativa de falsificación de la realidad, ¿no? O de suplantación de la realidad. Entonces, lo que creo es que lo que va a pasar es que van a continuar tanto el INE como las autoridades, sobre todo el Senado de la República, avanzando en el proceso electoral de 2025, con independencia de sea lo que sea que falle la Corte en este caso. Y respecto a los organismos internacionales, pues es que en realidad no tienen ninguna incidencia en nuestra vida, pues política, en nuestras decisiones como pueblo. Entonces, pues podrán decir lo que quieran, pero pues aquí no mandan ellos, aquí mandan los mexicanos y las mexicanas. Estos son asuntos de soberanía nacional que se resuelven a través de procesos democráticos como el que vivimos el pasado 2 de junio. Entonces nadie puede quitarle a esa elección el carácter de democrático. O sea, por mucho que quieran decir dictadura y que fue imposición y que hubo un fraude porque hubo sobrerepresentación, todo eso nadie ya está a discusión. Entonces, lo que creo, Toño, es que va a acabar siendo ignorada ya esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos esos 8 ministros y ministras, y que no va a tener ningún resultado su golpe de Estado, pero por supuesto queda ahí también esta suspicacia en torno hasta dónde están dispuestos a llegar, pero me parece a mí que pues ya si estuvieran dispuestos a llegar al golpe de Estado real, pues ahí sí el pueblo tendría que movilizarse, y para eso el pueblo debe estar acompañando a la presidenta en todo momento de aquí en adelante, muy vigilantes de lo que esté pasando en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con todos esos poderes fácticos que por supuesto sabemos son muy poderosos, ¿no? Detrás de esto están transnacionales, están sobre todo el poder económico, empresarial, no solo mexicano, sino transnacional, pero pues el pueblo debe estar a la altura de las circunstancias, y si se acompañó esto con un voto, también se tiene que acompañar con movilizaciones en su momento de ser necesario. No, y además, yo quiero insistir hasta el cansancio, si se han podido configurar estos golpes técnicos en Latinoamérica, se debe a que no se tiene un sistema presidencialista como el de México, el de los Estados Unidos.
Ayer lo veíamos, y por eso hoy lo mencionaba la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, querida Nancy. O sea, eso fue un hecho. Al principio de la mañanera dijo, la presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo, ahora que hablaban de esto de la misoginia y etcétera, y ahí quedó claro en la salutación a la comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mexicanos. Y es claro eso, ¿no? Además de este apoyo que tiene absoluto, no absoluto, pero bueno, más del 70% del pueblo de México, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, y por más que existan estas élites minoritarias con mucho poder, con mucho dinero, sí, se enfrentarán a dos fuertes paredes con las que no podrán traspasar, como sí lo hicieron en Perú, como lo lograron hacer en su momento en Bolivia, en el mismo Brasil. Creo que aquí se van a encontrar con pared. Y querida Nancy, bueno, pues yo quiero agradecerte por este análisis tan a fondo que nos haces hoy en un día en el que participas ahí en la conferencia de prensa mañanera, y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Estamos en www.contralinea.com.mx, también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Contralínea. Nuestro programa en ambas redes sociales es de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Los esperamos, por supuesto. Y también a mí me encuentran en la red social X como Nancy-Contra. Te agradezco mucho, Toño, y pues hay que estar atentos todas y todos a lo que vaya ocurriendo con este tema. Por supuesto, siempre informándonos a través de estos medios alternativos y de la propia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por supuesto listos para acompañar nuestras propias decisiones, porque si esto solamente se sigue pensando que es algo que tiene que ver con las urnas, pues es muy probable que nos pase algo malo muy pronto. Entonces, no dejar ningún resquicio y tampoco ninguna duda de que esto es lo que decidió el pueblo de México por mayoría, y esa mayoría se tradujo en casi 36 millones de votos. Bueno, Toña, te agradezco mucho. Lo defenderemos, Nancy, lo defenderemos. Muchas gracias. Es maestra, también maestra en periodismo, la queridísima Nancy Flores, corresponsal de Ciencias Sociales. Gracias, maestra. Gracias, Toña. Y bueno, pues